antecedentes. Los mayas fueron un pueblo sedentario que se ubica geográficamente en el territorio del sur de México, Guatemala y otras zonas de América Central. Es especialmente importante su presencia e influencia en los territorios de las actuales Guatemala y Belice, con una rica historia de unos 3000 años. Los antiguos mayas fueron una de las culturas mesoamericanas precolombianas. Su civilización se extendió por un periodo de 3000 años. Dominaban un lenguaje escrito. Eran hábiles arquitectos, arriesgados comerciantes y talentosos artistas. Vivieron en una sociedad agrícola y poseían un sistema religioso bien desarrollado que veneraba al cosmos. Fueron una de las más brillantes y poderosas culturas conocidas de Mesoamérica. Manifestaciones culturales. Las manifestaciones culturales de los mayas incluyen impresionantes pinturas murales en sitios arqueológicos como Bonaparte, intrincadas esculturas de piedra en lugares como Copán, elaboradas cerámicas decorativas y la creación de jeroglíficos para la escritura. Además destacan por sus logros en la arquitectura, como estructuras como las pirámides de Tikal y Palenque, así como avances en astronomía y matemática reflejados en sus candelarios y observatorios. La arquitectura maya es una manifestación impresionante de la creatividad y el ingenio de esta antigua civilización mesoamericana. A lo largo de su apogeo, que abarcó desde aproximadamente 2000 años antes de Cristo hasta 1500 después de Cristo, los mayas construyeron complejas estructuras que aún hoy asombran a arqueólogos y visitantes. Una de las características más notables de la arquitectura maya son las pirámides, monumentos imponentes que servían como templos y centros ceremoniales. Tikal, uno de los sitios más emblemáticos, alberga majestuosas pirámides escalonadas que se elevan por encima de la selva guatemalteca. Geografía. Fue uno de los imperios más grandes de las culturas mesoamericanas. De hecho, ocupó alrededor de 5 estados de México y otros 4 países de Centroamérica. Al ser tan grande, se dividió en diferentes regiones o partes, las cuales son la área meridional, que es Guatemala, parte de El Salvador y Chiapas. En este se presentaban climas cálidos y fríos a la vez. Después tenemos el área central, que era en el Petén guatemalteco, ya que su clima era cálido y durante el verano presentaban lluvias. Y por último tenemos el área de la zona norte, que fue la península de Yucatán, las cuales son obviamente Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Estas presentaban aridez y escasez de lluvias. Organización política. Los mayas, así como otras culturas, en su propia política tenían su organización, la cual era muy compleja. Esta se dividía en Xalachhuinic, que era el principal gobernante que tenía el pueblo maya y el más importante. De hecho, cuando uno de estos moría, su hijo mayor heredaba ese nombre, así garantizaba el linaje de la familia. Su significado quiere decir hombre de verdad u hombre verdadero. Este gobernante era asistido por un consejo de notables compuestos por los jefes principales y sacerdotes. Entre otras de sus funciones era designar a los jefes de cada aldea, quienes eran conocidos como Batabop, aparte de que tenía un bastón ceremonial de Cahuil, el dios de la vida. Acucap. Este grupo estaba integrado por un consejo, en donde se encontraban los sacerdotes y los señores principales. Batzap es el título que se le entregaba al máximo gobernante o jefe de una localidad o municipio batzabil. Eran considerados jefes menores, se encargaban de cumplir funciones civiles y religiosas. Además, en tiempos de guerra se convertían en jefes militares de su comunidad. También se encargaban de desempeñar funciones civiles, militares y religiosas. Cuando se desarrollaba la guerra, cada batzap comandaba a sus soldados, pero existía un comandante militar supremo llamado Nacop, que desempeñaba el cargo durante 3 años y respondía directamente ante el Xalachhuinic. Aculelop. Entre los antiguos mayas, los Aculelop eran los funcionarios que estaban directamente a las órdenes de los batzabes. Eran considerados delegados que acompañaban al batzab, sirviéndole de ayudantes, portavoces y, si era necesario, de mensajeros. Ajolpop.
Sus funciones no son muy claras. Se piensa que ayudaban a los señores del gobierno de pueblos y que por medio de ellos acercaban a los señores a la gente del pueblo, así como los funcionarios encargados de las cuestiones ceremoniales y sociales tenían a su cargo la popolá, que era la casa donde se reunían los hombres para tratar negocios públicos y aprender bailes para las fiestas del pueblo. A Holpop son delegados político-religiosos del Halachwinik. Preparaban las grandes ceremonias y fiestas sagradas. También custodiaban los instrumentos musicales y en algunos casos es considerado el cantor principal entre los mayas. Es el encargado en cada pueblo de los bailes y de los instrumentos musicales. Tupiles eran funcionarios menores, así como los consejeros conocidos entre los mayas como Ajolpopop. Para algunos eran los guardias que vigilaban el orden público y el cumplimiento de la ley. El sistema de numeración maya era de base 20 con subbase 5, posicional y con uso del cero. En este ensayo se presentan algoritmos para las operaciones básicas de la aritmética: suma, resta, multiplicación y división, bajo el sistema de numeración empleado por los mayas. Se puede apreciar que los razonamientos para llevar a cabo las diferentes operaciones son iguales a los que realizamos en el sistema de numeración arábigo, con la diferencia de que en el sistema de numeración maya no había necesidad de estudiar las tablas de multiplicar. El sistema de numeración maya, que es posicional vertical, aunque también fue empleado de manera horizontal en algunas inscripciones. Vigesimal primario teniendo como base secundaria el número 5, de 3 símbolos con uso del cero. A diferencia del nuestro, que es decimal posición horizontal y de 10 símbolos. Permite realizar operaciones aritméticas con menos información memorizada que en nuestro sistema de numeración. Los códices mayas son los libros que elaboraban las antiguas élites de dicha civilización que sabían leer y escribir. Estaban asociados con la religión, el sacerdocio y el culto politeísta, y contienen escenas figurativas, pinturas generalmente de sus dioses y textos jeroglíficos. Los códices se elaboraban en la época prehispánica, aunque también se siguieron haciendo durante los primeros siglos de la época colonial. Sin embargo, los mayas dejaron de realizarlos y de cultivar sus escrituras jeroglíficas, porque estaban asociados con el politeísmo y la religión católica estaba en contra de esto. Los únicos códices mayas que quedan hoy en día son el Código Madrid de Dresde, de París, y el Códice Maya de México. La cosmogonía maya nos da una visión holística de la realidad, el equilibrio entre todo lo creado, el cosmos y el universo, la naturaleza y los seres humanos. Otro elemento que la conforma es el calendario maya, que marca los ciclos agrícolas y que conforman la vida espiritual. En la cosmología maya encontramos una concepción del universo basada en la astronomía triádica. Están ahí el cielo, la tierra y el inframundo. Cada uno de ellos se extiende en 4 direcciones: 4 ceibas, 4 aves, 4 tipos de maíz, 4 colores. Los dioses son 1 y 4 al mismo tiempo. Los mayas concebían el cosmos como una estructura dividida en 3 niveles y cada uno de ellos se dividía en 4 esquinas. En la parte superior se encontraba la bóveda celeste, sostenida por los Bacaps, donde tenían lugar los principales fenómenos astronómicos, en particular el recorrido diurno del Sol. El sistema económico de los mayas era una combinación entre economía de mercado y economía planificada y tradición, por lo que había intercambios privados de bienes entre individuos e incluso entre ciudades, pero también proyectos de gran envergadura dirigidos por la élite como la construcción de templo. Los mayas en sus inicios empezaron siendo únicamente recolectores de lo que producía la naturaleza, especialmente frutas. Posteriormente empezaron a dedicarse a la caza, luego a la pesca y terminaron siendo agricultores de varios productos. Su cultivo principal fue el maíz. ¿Cómo era la economía de los mayas? Esta civilización basó su economía en la agricultura. Crearon un sistema de cultivo novedoso y necesario para adaptarse a las dificultades geográficas del lugar en que vivían. Los mayas crearon la tala y roza, milpa. La organización social en la cultura maya estaba jerarquizada y dividida en distintas clases. Aquí hay algunos aspectos claves. Número 1. Nobleza y élite. Encima de la jerarquía se encontraba la nobleza y la élite gobernante, que gozaba de privilegios y controlaban tierras y recursos. Número 2. Clase trabajadora. La mayoría de la población era agricultora y trabajadora. Número 3. Esclavos. En la parte inferior de la jerarquía social estaban los esclavos, quienes realizaban trabajos forzosos. Número 4. Sistema de
ciudad o estado. La cultura maya estaba organizada en ciudades o estados independientes con su propio gobierno y líder. Número 5. Roles de género. Se observa una división de roles de género donde los hombres a menudo estaban involucrados en actividades políticas y militares, mientras que las mujeres tenían un papel importante en la gestión doméstica y la producción de bienes. Número 6. La religión y sacerdotes. La religión desempeñaba un papel crucial en la sociedad maya y los sacerdotes tenían una influencia significativa así como participando en ceremonias religiosas y rituales. Esta organización social contribuyó a la estabilidad y desarrollo de la civilización maya. En la cultura maya, las organizaciones religiosas tenían un papel central en la sociedad. Algunos aspectos claves incluyen, número 1, sacerdotes y chilambalam. Los sacerdotes mayas eran figuras prominentes encargadas de realizar ceremonias religiosas, rituales y interpretar eventos astronómicos. Número 2, templos y centros religiosos. Las ciudades mayas tenían complejos de templos y centros ceremoniales. Número 3, ceremonias y rituales. Los mayas realizaban diversas ceremonias religiosas, a menudo vinculadas a eventos astronómicos y ciclos agrícolas. Número 4, dioses y mitología. La religión maya estaba profundamente arraigada a su mitología. Número 5, ofrendas y sacrificios. Se practicaban ofrendas y sacrificios humanos como parte de algunas ceremonias religiosas. Número 6, libros sagrados. Los mayas tenían escrituras sagradas conocidas como códices. La religión maya influía en todos los aspectos de la vida, desde las actividades cotidianas hasta las decisiones políticas. La complejidad y riqueza de su sistema religioso contribuyeron significativamente en su identidad cultural. Las decadencias de la cultura maya es un tema complejo y multifacético, a que ha involucrado diversos factores. Número 1, colapso ambiental. Algunos estudios sugieren que cambios climáticos como sequías prolongadas podrían haber afectado a la capacidad de los mayas para practicar la agricultura y obtener suficientes recursos. Número 2, precisiones socioeconómicas. Un rápido crecimiento demográfico